Vamos a empezar este vídeo viendo qué es lo que vamos a hacer. Mira esto. ¡Oh, qué maravilla! Lo que estás viendo se llama cochinita pibil. Cochinita pibil. Efectivamente, tiene un nombre un poco raro. Bueno, ¿qué tal? Modernas y modernos de la cocina. Vamos a hacer hoy un plato maravilloso, maravilloso, maravilloso. Es una cochinita pibil que consiste en una cabeza de cerdo asada con un aliño increíble. Y si a todo esto os digo, si a todo esto añadimos que no vamos a ensuciar ningún cacharro y que luego a la hora de comerlo tampoco vamos a ensuciar prácticamente nada, ¿qué más se le puede pedir a una receta? Muy fácil de hacer, con ingredientes que tenemos todos a mano, porque vamos a quitar los raros, o bueno, los raros, los que por lo menos para mí han sido muy difíciles de encontrar. ¿Y qué más? ¿Qué más os digo? Que vamos al lío, vamos a ver cómo se hace la receta. Para hacer esta receta vamos a necesitar, como veis ahí, la pasta de achiote que vamos a hacer nosotros casera. Como no encontraba, como os decía antes, el achiote, pues la hice casera quitando el achiote, ¿vale? Bueno, algunos dirán, ¡oh, por Dios! Una cochinita pibil sin achiote, porque sí que es verdad que es uno de los ingredientes básicos, pero bueno, yo no lo encontraba y dije, pues no pasa nada, no pasa nada, hacemos lo que queremos los modernos y modernas de la cocina. Entonces, la pasta de achiote, comino, orégano, aceite de oliva suave, un poquito de... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un par de naranja, unas limas, una cebolla morada, una cebolla blanca. Luego también usaremos un yogur natural para hacer una salsa de yogur. O sea, unos cuantos ingredientes y evidentemente una cabeza de cerdo de entre 1 y 1,5 kilos aproximadamente. Vamos a empezar haciendo el adobo de la carne, ¿vale? Para el adobo de la carne vamos a poner las 2 cucharaditas de orégano, el zumo de una naranja, 2 naranjas, dependiendo de la época del año en la que estéis. Con una naranja habrá una cantidad de zumo que te flipa, como medio vaso, ¿vale? Aproximadamente un poquito más de medio vaso. Vamos a echar esa pasta de achiote casera que hemos hecho nosotros, que os voy a enseñar al final del vídeo, el aceite, el comino, y lo vamos a triturar todo muy bien con la Turmix. Ya os digo, al final del vídeo tenéis un extra, una postdata visual de esta pasta de achiote maravillosa. También nada, que lo tenéis al final del vídeo. Bueno, ya batida y triturada muy finamente ese adobo, vamos a coger ahora y vamos a preparar nuestra cabezada. Entonces, la cabeza de cerdo, tened en cuenta que es un taco de carne bastante grueso, con lo cual tenéis que echarle bien de sal por todas las caras, no solamente por arriba y por abajo, sino por los lados, por el centro, por la izquierda, por la derecha, por todas partes, ¿vale? ¿Qué más cositas tenemos por ahí? La pimienta, pues exactamente igual. Lo que pasa es que, bueno, la pimienta pues también un poco a vuestro antojo, pero echarle sin miedo, que es un plato mexicano y no hay que temerle. Bueno, ahora procedemos a hacer unas incisiones, o lo que se llama apuñalar la carne. Le dais ahí unos cuantos viajes y veréis que luego os quedáis en la gloria, más relajaditos que todo. Le hacéis bien profunda, ¿vale? Para que ahora esta pasta, que vamos a hacer como lo que viene llamándose repellar, vamos a darle muy bien por todos los lados, igual que la sal, por arriba, por abajo, por la derecha, toda la pasta bien cubierta la carne. Y ahora vamos a poner, como os decía, una cebolla blanca, que vamos a hacer julianas finitas y se la vamos a poner por encima, así de sencillo, ¿vale? Bueno, no he dicho que hemos puesto en la fuente un papel albal con un par de cuartas por cada lado para que esto para envolverlo. Ya veréis que de esta forma ni mancháis fuente de horno ni nada, ¿eh? Una maravilla, muy bien. Cerramos bien este papel albal, ¿vale? Lo que es el papillote. Lo cerramos muy bien cerrado, cerradísimo. ¡Qué maravilla! Que no quede ni una abertura y lo vamos a llevar al horno.
en el horno va a estar aproximadamente 1 hora y media, dependiendo de la carne, 1 hora y media a 200 grados con calor por arriba y por abajo. ¿Y qué más? En el primer nivel, bueno, pero eso da igual, como está envuelto en papel albal. Y nada más, vamos a seguir ahora haciendo una... ¿Cómo se llama eso? Una cebolla encurtida que es alucinante. Venga, vamos a ver cómo se hace. Para la cebolla encurtida vamos a preparar evidentemente la cebolla, que la vamos a cortar en trocitos de aproximadamente medio centímetro, como una especie de... como unas brunoise, pero tampoco demasiado fina, ¿vale? Porque lo que mola es el contraste de encontrarte un trocito de cebolla y masticarlo, ¿vale? Entonces no flipéis con que sea muy fina, porque lo divertido de este plato es identificar bien todos los ingredientes que luego vamos a poner en esa fajita, ¿vale? Venga, pues nada, vamos a cortar la cebolla, venga, date caña, le vamos a meter ahí la cuarta marcha. Luego dice mi amiga, uy, qué rápido cortas la cebolla. Es un efecto de cámara, que voy a cortar la cebolla así por la Virgen. Bueno, venga, seguimos. Le vamos a poner a la cebolla una lima o, si queréis, un poquito de vinagre, un limón, lo que os guste. Con la lima pues tiene mejor rollo, tiene más rollo. Entonces, una lima bien exprimida o una lima y media. Y el chile habanero. Para manipular el chile habanero, y fijaros que yo no tengo guantes, y os digo que me acordé hasta luego cuando estaba acostado del chile habanero, ¿vale? Porque todo lo que tocáis del picante, luego tú te vas a morder una uñita y te acuerdas, o te metes el dedo en la oreja y tienes que coger la oreja y tirarla, o sea, es muy picante el chile habanero, ¿vale? Pero sí que tengo que decir también en favor del chile habanero, es que es un picante que es fuerte, pero luego a la vez agradable, porque no dura mucho tiempo en la boca y tampoco es desagradable. Un picante, a mí me encanta, ¿vale? Bueno, le ponemos un puntito de sal y ya tenemos la cebolla encurtida preparada para nuestro plato. Cuidado con el picante, ¿eh? Os lo vuelvo a repetir porque me he acordado de que mi suegra casi casca. Mi suegra se tiró tosiendo como un cuarto de hora aproximadamente, pero bueno, también es verdad que no tolera muy bien el picante y aún advirtiéndoselo lo probó. Entonces, los mengues, cuidado con el picante, pero os aseguro que es agradable. Es agradable el picante. Bueno, las tortitas que me enrollo, he puesto las tortitas en un papel albal y luego justo antes de comer las vamos a meter en el horno unos 10 minutos. También las podéis calentar en una sartén, pero bueno, imagínate que vienen a comer a tu casa 10 personas, no te vas a poner a calentar una 10 tortitas, ¿no? Las metéis en el horno 10 minutillos y listo, justo antes de comer. Y por otro lado, como os decía, vamos a preparar una salsa de yogur que es muy importante que la preparéis, porque el yogur lo que va a hacer es que el picante no sea tan potente en la boca y desaparezca con mayor facilidad, ¿vale? El yogur, al ser un yogur griego, tiene mucha grasa y va a hacer ese efecto que os comentaba. Entonces, para el yogur vamos a poner otra lima, bien estrujada, bien exprimida, como 3 yogures griegos naturales, enteros. Estas hojitas que son perejil, aunque puede ser también cilantro, lo que pasa es que ya sabéis mi prohibición de usar cilantro, pimienta y sal. Y ya está, y os queda una salsa de yogur que es maravillosa, y con este plato va como anillo al dedo. ¿Qué más? Pues ya está, aquí tenéis la carne. Fijaros qué maravilla de carne. O sea, un trozo de carne súper blanda que ahora lo que vamos a hacer es dedicarnos a deshilacharla. ¿En qué consiste deshilachar la carne? Pues coger 2 tenedores y empezar ahí, chaca, a deshacer muy bien la carne para que no quede ningún trozo grueso, ¿vale? Como estará muy blanda, pues no hay ningún problema. Si no la tenéis o no veis que haya quedado blanda del todo porque no se puede deshilachar, es porque probablemente necesite más tiempo de horno. La podéis poner otra vez si queréis. Bueno, esto también os digo que es un trabajo, pues bueno, un poco laborioso, pero bueno, si has quedado con un grupo de amigos, con el grupo de amigos, y viene el típico que viene siempre a primera hora y luego no hace nada, está ahí tomando cerveza en la cocina, interrumpiéndote. Pues lo pones a hacer esto, te lo quitas de en medio y además pues delega un poquito, ¿vale? Y es un trabajo que puede hacer cualquier persona. Echadle un ojo porque
Si tu colega es el de la cerveza típico flojo, pues probablemente eche unos trozos enormes. Pero bueno, podéis hacerlo como queráis. Sí que os recomiendo que lo hagáis así, deshilachado. No lo partáis en trozos con el cuchillo, porque la gracia de este plato es que esté la carne así de maravillosa. ¿Lo veis? Queda como en hebras muy blanditas, que ahora lo que vamos a hacer es mojarlas muy bien. Las vamos a mojar muy bien con esta salsa que nos ha quedado de la cocción. Y ya está, fijaros qué maravilla. ¿Qué cantidad de salsa le vamos a echar? Pues la que queráis, ¿vale? Esto no tiene que ser una sopa, tiene que quedar, pues evidentemente bien jugoso, ¿vale? Pero tampoco una sopa. Pero podéis echar más o menos la cantidad que queráis. Luego también podéis poner un bol con esa salsa y el que quiera, pues que se añada, no hay ningún problema. Y ya está, una tortita de maíz o de trigo, en mi caso yo usé la de trigo, como os decía, que la hemos pasado por el horno. Y fijaros qué maravilla, una cucharadita de cebolla con este chile habanero maravilloso, un poquito de yogur y tenemos un plato de 10 que para una reunión es espectacular. Se va la gente encantada. Tú no tienes que fregar, no tienes que estar todo el día pendiente de la comida y un acierto para todo el mundo. Ahí tenéis los ingredientes y poco más, poco más. Que la hagáis, que disfrutéis, que le deis al like, que os suscribáis al canal y aquí ahora os dejo el extra que os prometí de cómo hacer la pasta de achiote sin achiote. O sea, qué maravilla, pasta de achiote sin achiote. La pasta de achiote sin achiote consiste en unas 6 cucharaditas de pimentón dulce, unas 3 cucharadas de orégano, una cucharadita de comino, un poquito de vinagre y unos ajos machacados y ya está, se muele todo bien, lo podéis pasar por un mortero si queréis, lo podéis hacer como prefiráis, yo lo hice directamente así y luego el ajo lo machaqué con un machacador de ajos, no sé por qué miro a la cámara, si no hace falta mirar a la cámara. Bueno, lo que os decía, le echamos el vinagre, le trituramos unos ajos, lo movemos bien y tenemos una pasta de, vamos a llamarle de pimentón, maravillosa para este plato, ¿vale? Si encontráis el achiote, pues estupendo, ya está, lo tenéis todo arreglado, le sustituís esta pasta de achiote, esta pasta la sustituís por la especia y listo, modernas y modernos de la cocina. Aquí os dejo, no se acaba este vídeo nunca, aquí os dejo, que lo paséis bien, que os suscribáis al canal, que le deis al like y que compartáis el vídeo y que disfrutéis la receta, que compartáis el vídeo y que disfrutéis la receta. ¡Adiós! Y si a todo esto añadimos que es... Hostia, es que está imposible, tío. Bueno, espero que os haya gustado la receta y... ¿Qué más tenía yo que decir? ¡Oh! ¡Oh! ¡Está saliendo mi tal!